Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Jesús Sánchez Bennett. Este video es para aprobar la unidad 4 de la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el maestro Juan José Rosario Morales del Instituto Tecnológico de Tijuana. El, el tema que vamos a ver es control estadístico de procesos. Son dos subtemas, que es gráficas de control para la variación y la media, y el otro es gráficas de control para atributos. Primero vamos con el tema de gráficas de control para la variación y la media. Dice que los datos de procesos son datos ordenados de acuerdo con algunas secuencias de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, persona, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos, y el otro eje, generalmente es el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempos. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. Eso quiere decir que eh, ese proceso debe de estar sobre dos límites, un inferior y un de los límites inferiores. La variación aleatoria se debe al azar en el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite del control inferior y un límite de control superior, que abreviado sería el límite de control inferior sería LCI y el límite de control superior sería LCS. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar o identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe la probabilidad de 0.5 o 0 o 50% de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternamente arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Ok, el primer ejercicio dice monitoreo de refresco de 11 onzas.
Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 11 onzas, debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Ok, en la primera nos indica gráfica de rachas y determinar si está bajo el control estadístico. Gráficas de media y rango y determinar si está bajo el control estadístico. Y la tercera dice: se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica de media y desviación estándar con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Tenemos dos archivos de Minitab. Vamos a hacer las siguientes, la primera y la segunda gráfica con este archivo que está acá. Vamos a darle doble clic para abrir este archivo. Ok. Aquí tenemos los archivos, las muestras, que son 5 muestras por día, que son días, muestras y onzas. En total serían 150 muestras. Para generar la primera gráfica, que es la gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, vamos a realizar lo siguiente. Ok, primeramente para hacer la gráfica de rachas vamos a Minitab, vamos a estadística, herramientas de calidad y gráficas de corridas. Aquí en la columna individual vamos a seleccionar onzas y el tamaño del subgrupo. Pues recuerden que nos está pidiendo un proceso tomando 5 muestras al día, entonces aquí le vamos a poner 5. Y para datos en subgrupos vamos a graficar medias de subgrupos. Aquí en opciones nomás es para poner el título de la gráfica de corridas y ponemos aceptar. Y aquí nos arroja la gráfica de corridas en onzas. Si se dan cuenta, los puntos azules son el número de corridas de la mediana de cada muestra por día, que son 5 muestras por día. Nos dice que el número de corridas de la mediana son 23. El número de corridas esperadas son 16. Las corridas más largas de la mediana son 3. El valor aproximado para crear conglomerados es de 0.995 y el valor P aproximado para la mezcla sería de 0.005. Número de corridas hacia arriba y hacia abajo son 23. Número de corridas esperadas son 19.7. La corrida más larga hacia arriba y hacia abajo son 2. El valor aproximado para la tendencia es de 0.932 y el valor P aproximado para la oscilación es 0.68. Ahora vamos a hacer la gráfica de onzas, pero lo vamos a hacer con cada una de las muestras diarias. Con las 150 muestras nos vamos a estadística, herramientas de control de calidad, gráficas de corridas y aquí vamos a ponerlo como 1, las muestras. Y aquí pues ya nos muestran las 150 muestras de esto. Nos dice que en las observaciones el número de corridas
de la media es de 86, el número de corridas esperadas es de 76.0, la corrida más larga de la mediana es de 5, valor P aproximado para crear conglomerados es de 0.949, valor P aproximado para la mezcla es de 0.051, el número de corridas hacia arriba y hacia abajo son 100, el número de corridas esperadas es 99.7, las corridas más largas hacia arriba y hacia abajo son 5, valor P aproximado para la tendencia es de 0.526 y el valor P aproximado para la oscilación es de 0.474. Ok, vamos a la siguiente opción que dice gráficas de media con R y determinar si está bajo control estadístico, lo que sería el rango. Para esta vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas de variables para sus grupos y la X barra R, que dice, aquí nos dice que monitorear la media y la variación rango del proceso cuando usted tiene datos continuos en subgrupos, funciona mejor con tamaños de subgrupos de 8 o menos. Entonces aquí pues serían un subgrupo de 5, entonces sí funcionaría. Le damos clic y aquí vamos a seleccionar onzas y el tamaño de subgrupo pues serían 5. Nos vamos a las opciones y en pruebas vamos a seleccionar cada uno de estos para hacer las gráficas. Ponemos aceptar y nos van a dar cada una de las gráficas que ya está. Por ejemplo, está la gráfica de X barra R de onzas, y aquí estamos viendo que está dentro de la media de la muestra, pues está dentro del rango. X, que sería como la media, pues sería 11.89300. El límite superior sería de 11.92917 y el inferior sería de 11.85682. En el rango de la muestra, aquí sería de 0. R sería 0.0627, el límite inferior sería 0 y el superior sería 0.1326. Esa es una. A ver, vamos a checar. Vamos a ver. Esta sería la gráfica de corrida de onzas, que esta ya la habíamos generado. Está la otra que es por 1 y esta que es de R. Vamos al siguiente inciso, que dice: se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días, elaborar una gráfica XS con este número de tamaño de la muestra y determinar si está bajo el control estadístico. Entonces vamos a checar esta. Vamos a utilizar el asistente para esta gráfica de control. Aquí pues vamos a asistente, gráficas de control, pues están continuos o atributos. Nos vamos por los continuos cuando son datos recolectados en subgrupos y tamaño del subgrupo. Recuerden que es tamaño de subgrupo de 8 menos, que sería la gráfica de R. Y vamos a checar esta, ¿ok? Vamos a doble clic aquí. En la columna de datos, pues sería onzas y el tamaño constante de los subgrupos, pues sería de 5. ¿Ok? Vamos a checar. Entonces aquí en cómo determinar los límites de control y la línea, los vamos con estimar a partir de los datos.
Le ponemos a aceptar. Y aquí el asistente nos da diferentes información. Que esta gráfica X barra R de onzas, información del resumen. Nos dice que en los comentarios la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera del control de la gráfica de X barra. Como habíamos dicho, los límites inferior y superior pues están dentro del límite, los subgrupos. En lo que es la media y el rango igual, están bien, no hay ningún punto que sobrepase los límites inferior o superior. Dice, es estable la media del proceso. Aquí nos dice que sí es estable. En este informe de resumen. Vamos a la siguiente, que nos dice que la gráfica X barra de onzas informe de estabilidad. Como habíamos dicho, está muy bien la estabilidad. Sería una mezcla. Aquí este tipo dice que un patrón de mezclas exhibe un movimiento ascendente y descendente persistente en los datos con una ausencia de puntos cerca de la línea central. Este patrón suele ocurrir cuando los datos se recolectan a partir de más de una fuente o más de un proceso. Por ejemplo, las mediciones se recolectan a partir de dos máquinas en un patrón alterno, máquina A, máquina B, máquina A y así sucesivamente. Es más probable que el patrón de mezcla lo ocurra con la media del proceso que con la variación del proceso, por lo que comúnmente aparece la gráfica X barra y no en la gráfica R. Por lo general, un patrón de mezcla representa causas específicas, lugar de causas comunes. Usted debe de investigar aquí ya más probable, ¿no? Como habíamos dicho, pues están dentro de lo que son los rangos, la media, los límites, más bien dentro de los límites está la media y el rango también los límites. Vamos con la siguiente. Dice que la media y la variación del proceso son estables, no hay ningún subgrupo fuera. Usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyen 70 o más puntos de datos y datos correlacionados. Y datos estos correlacionados usted puede observar un número mayor de falsas alarmas dado que menos del 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control en la gráfica de pruebas de correlación. Se me había pasado a hacerlo con el asistente y pues vamos a hacer el siguiente, que es donde ya el muestreo aumenta 10 unidades por día por 30 días. Vamos a abrir el archivo de Minitab para poder abrir este archivo. Entonces aquí para esta, como habíamos dicho en el ejercicio, son 10 muestras por día. Entonces nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de variable por sus grupos y X barra S, son más de 10. Aquí en observaciones en esta columna vamos a poner onzas y el subgrupo de tamaño pues serían 10 muestras. En opciones de X barras S vamos a las pruebas. Vamos a seleccionar cada uno de los puntos. Vamos a aceptar. Le ponemos a aceptar y aquí nos va a aparecer. Aquí vemos que en la gráfica de onzas, la medida de la muestra, hay un punto que sí es inestable, que pasa lo que es el límite superior, que es 12.022, que es esta muestra de aquí. La media pues sería 11.9518 y el límite inferior es de 11.88. En la desviación estándar de la muestra, la desviación sería de 0.0723, el límite superior sería de 12.1240 y el inferior 0.0205. Ahora lo vamos a hacer con el asistente de gráficas de control y vamos a seleccionar ahora gráfica barra XS. La columna pues aquí serían onzas, el tamaño
serían 10 a partir de los datos a estimar. Y aquí nos dice, por ejemplo, Minitab nos alerta que dice que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control se deberían calcular a partir de un proceso estable. Usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos del cálculo. Si usted omite el subgrupo, este se excluirá de los cálculos para ambas gráficas. Por ejemplo, ahí si lo abrimos, aquí nos dice, en la media del proceso pudiera no ser estable, un subgrupo del 3.3% está fuera de control en la gráfica X barra. Tenga en cuenta la posibilidad de ver el 0.7% de subgrupos fuera de control aunque el proceso sea estable. Y aquí nos aparece, ¿no? El que está fuera. Y pues aquí es estable la media del proceso, pues no sería estable. Porque pues aquí esto debería de investigar. Un subgrupo 1 está fuera de control, 5% del subgrupo está fuera de control. La otra gráfica, pues aquí nos aparece que sería buscar el patrón, pues sería cíclico, porque es uno fuera, si se dan cuenta, en la media. Y se utiliza una gráfica MR para evaluar la estabilidad de la media variación de su proceso. Dice X barra prueba 1 fuera de los límites de control, subgrupo fuera de control 8. Y dice variación de proceso es estable, no hay subgrupo fuera de control en la gráfica S. Sin embargo, en la media del proceso pudiera no ser estable un subgrupo 3.3%. Está fuera de control en la gráfica X barras. Hay la posibilidad de que vea 0.7 de subgrupo fuera de control, aunque el proceso sea estable. Hay que investigar fuera el subgrupo fuera de control y si tiene una causa especial, omítalo de los cálculos. Usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos. Eso sería para el otro, pues no sería estable esta gráfica de control porque está un subgrupo fuera, ¿no? Entonces nos vamos con el siguiente ejercicio, que nos dice ejemplo llenado de lata de atún de 140 gramos. Es parecido al otro. Dice una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar la siguiente gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, gráficas XR y determinar si está bajo el control estadístico. Y la otra dice, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días, elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Entonces vamos a hacer los primeros dos puntos. Vamos a abrir aquí el archivo de Minitab para la gráfica de rachas y determinar si está bajo el control estadístico. Vamos a esperar que se abra. Y pues aquí tenemos las muestras. Recuerden que son 8 por día. 8 muestras diarias durante 30 días. En total el total de muestras son 240. Y pues nos vamos a ir a estadística, herramientas de calidad y gráficas de corridas. Para buscar patrones en los datos de proceso, evaluar cualquier comportamiento aleatorio. Aquí pues vamos a seleccionar el peso del atún y el tamaño del subgrupo, pues serían 8. Y vamos a darle a aceptar. Y aquí nos dice, ¿no? Gráficas de corridas de peso atún. El peso atún, las gráficas, y nos dice que el número de corridas en la muestra, dice peso atún y muestra.
Nos dice que el número de corridas de mediana son 14, el número de corridas esperadas son 16.0, las corridas más largas de la mediana son 5, valor P aproximado para crear conglomerados es de 0.229 y el valor P aproximado para las mezclas es de 0.771. El número de corridas hacia arriba y hacia abajo es de 18. El número de corridas esperadas es de 19.7. La corrida más larga hacia arriba y hacia abajo es 3. El valor P aproximado para la tendencia es de 0.228 y el valor P aproximado para la oscilación es de 0.772. Si lo hacemos de la otra manera, pero seleccionando aquí el tamaño de su grupo, pues son bastantes, si se dan cuenta. Y aquí cambia, el número de corridas en la mediana son 120, el número de corridas esperadas son 121, la corrida más larga de la mediana es 7, el valor aproximado de crear conglomerados es de 0.449, el valor P aproximado para la mezcla es de 0.551, el número de corridas hacia arriba y hacia abajo es de 161, el número de corridas esperadas es de 159.7 y todo eso. Entonces está dentro del rango, no hay ni uno que sobrepasa. Vamos a hacer la gráfica de gráficas de control y gráficas variables para sus grupos con X barra R, que es para monitorear la media y la variación del rango del proceso. Aquí vamos a seleccionar el peso atún y el subgrupo vamos a seleccionar 8. Opciones de barras, pues nos vamos a las pruebas. Le damos clic, aceptar. Nos vamos aquí para aceptar. Y aquí nos dice, ¿no? Si se dan cuenta, la gráfica de X barra R de peso de atún, pues está dentro de los límites, el límite superior, por ejemplo, la media de la muestra, que es X, es de 139.3347, el límite superior es de 139.7458, el límite inferior es de 138.9235. En el rango de la muestra, el rango está en 1.104, el superior sería de 2.057, el inferior sería de 0.150. Entonces, comentamos en el ejercicio que la gráfica de rachas está bajo control estadístico y también el de gráfica de XR, de rango, se está bajo control estadístico. Lo vamos a generar por... Esta no es esta acá. Por el asistente, en gráficas de control, tipo de datos recolectados, tamaño de subgrupo, pues sería en XR. Aquí seleccionamos el peso del atún y 8. Aceptar. Vamos a seleccionar estimada a partir de los datos y aquí nos van a aparecer las diferentes gráficas. Por ejemplo, aquí nos dice en el informe del resumen que es estable la media del proceso. Si es estable, aquí nos está seleccionando en esta parte de aquí. Dice en los comentarios la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra. Si se dan cuenta, la media y el rango todas están dentro de los límites inferior y superior. Los subgrupos pues son 30, la media es de 139.33, la desviación estándar corto plazo sería de 0.38761 y a largo plazo 0.40559, ¿no? Entonces el límite de control de desviación estándar corto plazo. La otra, aquí ya sería la informe de la estabilidad.
Y pues estaría dentro del rango, que es la mezcla, ¿no? Que es esta de aquí. Y se utiliza gráfica MR para evaluar la estabilidad de la media y la variación de su proceso. Y ya en la tarjeta de informe nos dice que la media de variación en procesos son estables, no hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. Usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos, que eso nos está dando la cantidad de datos, y los datos correlacionados nos indica que usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos del 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control en la gráfica X barra. La prueba de correlación no es necesaria. Aquí estamos viendo. Vamos a ir al siguiente punto que dice: se ha tomado la decisión ahora de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30, elaborar la gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Vamos a darle clic al archivo para hacer esta muestra y determinar pues si está dentro de control, ¿no? Si está bien el control aquí. Aquí recuerden, son 15 muestras por día. En total de las muestras, sin contar los subgrupos, serían un total de 450 muestras. Recuerden, 15 por día. Aquí nos vamos a ir a gráficas de control, gráfica de variable para subgrupos, y como son más de 8, vamos a hacerlo por X barra S, monitorear la media, la variación de desviación estándar del proceso cuando usted tiene datos continuos en sus grupos. ¿Ok? Peso de atún, 15. Opciones de X barras, pues nos vamos a las pruebas y aquí vamos a seleccionar todas. Aceptar. Otra vez aceptar. Y nos va a aparecer ahorita la barra, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pues está dentro de lo que son por ejemplo, la media de la muestra está dentro de los límites superior e inferior. Aquí la media de la muestra pues sería de 139.8807. El límite superior sería de 140.0711 y el límite inferior 139.6903. En la desviación estándar de la muestra, aquí sí hay un subgrupo que está fuera del rango del límite superior, que es la muestra 8, y el límite superior es de 37.95 y aquí está dentro, está fuera, que es de 38.57. El límite inferior es de .1034. Ahora vamos a hacerlo mediante el asistente para que nos diga qué es lo que está, ¿no? Vamos a XR, tamaño pesos en atún, son 15 muestras, estimar los datos, y pues aquí está, ¿no? Cada una. Aún así dice que es estable la media del proceso. Dice: la media del proceso estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra, la media. La desviación sí, si se dan cuenta, en este punto, como habíamos dicho, son 30 subgrupos. En esta de aquí, pues sería cíclico, porque solamente es un punto el que está fuera. Dice: prueba 1 fuera de los límites de control, subgrupo fuera de control son 8. Y aquí dice: la media del proceso y variación pudiera no ser estable, aunque no hay subgrupos fuera de control en la gráfica X barra. Hay un subgrupo fuera de control en la gráfica S. Esto puede afectar la validez de los límites de control en la gráfica X barra, con la cual resulta difícil evaluar la estabilidad de la media del proceso. Un 3.3% subgrupo está fuera de control en la gráfica.
Hay la posibilidad de que vea 0.3% de los subgrupos fuera de control, incluso cuando el proceso sea estable. Debería investigar el subgrupo fuera de control y si se tiene una causa especial, omitirlo de los cálculos. Nos dice que en la cantidad de datos, usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque el cálculo incluye 60 o más puntos de datos correlacionados. Si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos del 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control. En la gráfica X barra, la prueba de correlación no es necesaria. Pero pues aquí en la estabilidad sí nos está dando ahí un warning, ¿no? Estos son los primeros ejercicios de lo que es el tema de gráficas de control para la variación y la media. Ahora vamos con el siguiente tema, que sería gráficas de control para atributos. Nos dice que la gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior, LCI, y un límite de control superior, LCS. Nos dice que los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable, hay un patrón, una tendencia, un ciclo que evidentemente no es aleatorio, hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Nos dice que la regla de racha de 8 existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable, existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central. De manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes y decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Y pues tenemos el primer ejemplo. Ejemplo de desfibriladores defectuosos. Gooding Corporation, fábrica de desfibriladores cardíacos implantables familiares de individuos que murieron utilizando este aparato, están demandando a la compañía. Según USA Today, Kidan no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100,000 desfibriladores PRIMS 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta un número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10,000. Construye una gráfica de control para la proporción de P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo el control estadístico. Defectos 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8, 7. Vamos a abrir el programa de Minitab para hacer este ejercicio. Entonces abrimos en el ejercicio el archivo de Minitab para hacer el ejercicio. Como habíamos dicho, son lotes, tamaño de lotes de 10,000 y defectos pues aquí, ¿no? Son varios. Son 20 lotes y cada tamaño de lote pues es
Para hacer este ejercicio nos vamos a ir a estadística, herramientas de calidad, perdón, gráficas de control y gráficas de atributo. Está el diagnóstico de gráfica de P, determinar si se debe usar una gráfica P o una gráfica P de Leibniz. Monitorear la proporción de elementos defectuosos. Utilice esta opción para cuando cada elemento se clasifique en una o dos categorías, tales como pasa o no pasa. ¿Ok? Entonces aquí la variable ponemos defectos y el tamaño de su grupo es tamaño de lote. Las gráficas en las pruebas vamos a poner todas. Aceptar y aceptar. Aquí nos indica la prueba fallaron número 2, donde la proporción, pues sí está la gráfica de efectos, sí está dentro de los límites, pero no cumple esta número 2 de la muestra, la proporción. Son 3 aquí. Entonces hay que verificar en las gráficas de control. Nos vamos a la de atributos y diagnóstico de gráfica de P. Defecto, el tamaño del lote. Y ponemos aceptar. Y aquí dice, relación de variación observada a variación esperada es del 192.2%, límite superior de 95% para la relación si la P de proceso es constante es de 163.8%. El uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica P de Leibniz y el límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de los subgrupos y la P en general del proceso. Entonces nos vamos a gráficas de control, de atributos y vamos a hacer la de Leibniz. Defecto, tamaño del lote, opciones de gráfica, nos vamos para las pruebas. Aceptar. Y aquí está la gráfica. La proporción está, pues ahora sí que está por la prueba fallaron, pues el rango, el límite superior y el límite inferior. Ahora pues nos vamos al asistente en gráficas de control. Aquí vamos a atributos que está contando, elementos defectuosos. Dice la monitorear proporción, vamos a seleccionarla. En la columna vamos a defecto, el tamaño sería tamaño del lote, datos y aceptar. Y aquí nos dice, estable la proporción de elementos defectuosos, evalúe el porcentaje de subgrupo fuera de control, pues no es estable. Dice, la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable, 4 subgrupos, 20% están fuera de control. Tenga en cuenta la posibilidad de ver 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Dice, número de subgrupos 20, tamaños de subgrupos son 10.000, total de elementos son 200.000, número de defectuosos son 200. El porcentaje de defecto es de 0.10, el ppm o dpmo son 1000. Y aquí está, ¿no? La proporción es de P es igual a 0.001. Nos vamos a la siguiente. Y esta de aquí, pues es mezcla más o menos, pero dice que para 2 cambios rápidos de proporción de defectuoso. Cada 9, esta está como dudosa. Vamos a, dice. Aquí nos dice que la proporción de elementos defectuosos pudiera ser estable. 4 subgrupos, 20% está fuera de control. Hay una posibilidad de que vea el 0.7 de subgrupo fuera de control, aunque el proceso sea estable. Debe investigar los subgrupos fuera de control y omitir el cálculo a aquellos que causan especiales. Ok, vamos al siguiente ejercicio, donde nos dice, considera el proceso que incluye la evaluación
cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como en el ejemplo. A continuación la lista el número de desfibriladores defectuosos, un lote sucesivo de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está debajo de control estadístico. Entonces, vamos a abrir. Aquí están. Vamos primeramente a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos, y vamos a hacer un diagnóstico de gráfica de P. Defectos, tamaño del lote. Aceptar, y aquí está, ¿no? Pero vamos a hacer primero el de atributos P. Defectos, tamaño del lote, opciones de gráfica. Nos vamos a pruebas, seleccionamos todas, aceptar. Aquí la gráfica de defecto, pues todas las proporciones pues están correctas, no nos marca ninguna que esté debajo del control estadístico. Al contrario, si tiene un buen control. El límite superior es de .003340 y el inferior es .000660. Vamos a hacer la estadística de gráfica de control por el atributo de PDLine. Si seleccionamos aquí es el defecto, perdón. Tamaño del lote, opciones de pruebas, seleccionamos aquí, aceptar. Igual, no hay ningún defecto. Sigma Z es de 1.06526, está bajo control los defectos. Entonces vamos a la scroll. Defecto, tamaño constante de todos los subgrupos, lote, estimar varios datos. Y aquí nos dice si es estable la proporción de elementos defectuosos. Sí es estable. Dice el comentario nos dice que la proporción de elementos defectuosos está estable, ningún subgrupo está fuera de control, todos están dentro de los límites superiores e inferiores. Pues el número de subgrupos son 20, el tamaño de subgrupos son 10.000, total de elementos son 200.000, número de defectuosos son 400, porcentaje de defectuosos es del 0.20. Nos dice el informe, utiliza una gráfica P para evaluar la estabilidad del porcentaje defectuoso de su proceso, busca patrones que puedan ayudar a distinguir entre causas comunes especiales. Comúnmente un proceso no solo exhibe causas comunes, tiene una tasa constante de defectuosos. Sin embargo, las tendencias globales o los patrones cíclicos también pueden ser causas comunes. Otros patrones como desplazamiento y desvíos pueden ser causas especiales. Pues está dentro de lo que es la mezcla, no hay puntos excesivos ni nada por el estilo. Y nos dice que la proporción de elementos ya en la tarjeta de informe, la estabilidad pues defectuosa es estable. El número de grupos pues no debe preocuparse por la exactitud de sus límites de control, porque el cálculo incluye más de 11 subgrupos. El tamaño de subgrupo pues también es bueno, y la variación esperada de sus datos está cerca de sus datos no exhiben dispersión excesiva o dispersión insuficiente. Entonces, en esto de aquí, pues nos estamos dando cuenta que el proceso está bajo control estadístico. Entonces, por mi parte ha sido todo.
Que tengan muy bonita tarde.